están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedorismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Y ahora que marzo, o que bueno, más bien que 2026 tan intenso hemos estado viviendo. Desde el 3 de enero hemos estado teniendo ahí batallas bastante interesantes y después de un largo tiempo de no haber grabado algo, aquí estoy nuevamente como amigo Fer. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Arturo, gustazo en verte. Ya tiene un ratote que no nos vemos y bueno, como bien dices, 2026, ya vamos casi por el primer trimestre, pero está súper movido y súper interesante. Sí, la verdad es que creo que han pasado diferentes cuestiones y creo que podríamos estar revisando, si así me lo permites, como las diferentes decisiones políticas que al final pues pueden terminar convirtiéndose en un impacto para su bolsillo y más el último punto reciente. Pero sería bueno como hacer ese recap de lo que empezamos a hablar o lo que terminamos hablando en aquel momento, en el último episodio que grabamos, que ya tiene bastante tiempo, ya está ahí añejadito, bastante duro, que fue justamente cuando Donald Trump lanza una serie de aranceles bastante fuerte contra diferentes países, incluyendo el tema de México, y prácticamente todo eso empieza a suceder. Sin embargo, creo que uno de los puntos más interesantes es el tema de cómo recientemente, y aquí es el primer punto que quisiera tocar, es cómo pues la Corte de Estados Unidos le da un revés a Donald Trump con este tema de que al final se pasó por el arco del triunfo pues prácticamente el proceso legislativo, porque el tema arancelario solamente le pertenece a las cámaras. Él tomó decisiones, repercusiones, y la verdad es que tuvo una recaudación importante en materia arancelaria. Y creo que aquí el punto cuando da este revés a esta ley prácticamente, pues es un punto importante porque al final dice, bueno, si ya me diste el revés por el famoso International Emergency Economic Powers Act, pues me voy por la sección 122 de la ley de comercio del 74, donde al final lo que dice es, oye, a ver, pues voy bien, pues me voy, si ya no me pude ir por el plan A, vámonos por el plan B. Y este plan B, pues yo tengo la opción de poner aranceles, sí, momentáneos, específicos y todo. Y lo que empieza a decir es, pues voy a poner un 10% de arancel a todo. Y aquí justo creo que uno de los puntos interesantes es cómo le repercute esta decisión específicamente a México. Y pues vemos que al final no toca a todo aquello que viene desde el punto de vista del TECMEC. Y entonces esto puede ser una salida bastante interesante para que México pueda aprovechar la relación comercial, que al final es su socio comercial más grande, y entonces le puede dar justamente aquí un punto de seguridad, porque pues podrán tener mejores revisiones y este tipo de cuestiones. Ahora, es una manera de poder asegurar precio de cierta forma, y yo lo pusiera como un ejemplo muy particular. O sea, imagínate que al final una empresa mexicana, lo más fuerte que tiene es el tema de autopartes, exporta autopartes, y pues cumpliendo con las reglas del TECMEC, obviamente con Estados Unidos, pues evidentemente va a tener una menos carga arancelaria y el producto pues llega de una forma más competitiva. Si no importara prácticamente, o sea, si no cumple con estas reglas del juego, pues obviamente el importador tendría que pagar más. Esa factura queda como que en el aire. El importador tuviera tres opciones o tres cosas que hacer. Una, te va a pedir que bajes el precio. Dos, va a buscar otro proveedor. O tres, pues tendría que reorganizarse el tema de la cadena productiva, lo cual pudiera generar compromisos o ciertas afectaciones económicas a ambos países, ¿no? Entonces, con este primer contexto, después del último que platicamos y estamos, ¿tú cómo ves allá del otro lado? ¿Tú qué ves en ese sentido allá en Estados Unidos? Yo te diría, y tocaste, ahora sí como siempre, me encantan muchos temas que hay que ir como desmenuzando. De entrada, yo creo que resumiría lo que se siente aquí en Estados Unidos en lo que dijo el mismo Trump en su famoso mensaje a la nación, el que hacen, ya ves, al tipo de informe de gobierno que hacen aquí en Estados Unidos, que es muy diferente el formato. Pero hace un par de semanas fue que se presentó ante el Congreso, habló y la verdad es que su mensaje lo hizo en los primeros minutos de las 2 horas de plática que dio. Básicamente dio una línea en la que dijo, el mensaje es que Estados Unidos está fuerte. Y creo que lo hablaba él desde el punto de vista político, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista económico. Y vamos a centrarnos en lo económico, que finalmente es lo que nos interesa, ¿no? Y bueno, ahí tengamos en cuenta que de alguna manera los números están dando al menos una vista interesante justo para cómo está la economía americana. Mantengamos en mente que el Producto Interno Bruto creció un poquito más de 2% el año pasado.
La inflación bajó efectivamente bastante comparado contra los años anteriores, que aquí yo hago un paréntesis siempre porque se compara y se habla, incluso lo decía en su discurso, los últimos, es la menor inflación que se ha tenido en Estados Unidos durante los últimos 5 años. Claro, se atravesó COVID, ¿no? Y todo lo que pasó después de COVID y todo el efecto que tuvo COVID, pues apenas estamos llegando a ese punto donde parece que las cosas empiezan a normalizar, pero bueno, hay que tomar el dato con cierto ¿Mesura? con cierta mesura, ajá, y con cierta, ahora sí que hay que ver contra qué está comparando inteligencia ahí, pero la realidad es que sí, la inflación, al menos el indicador como tal, estuvo sobre 2.7%, que ya son los niveles a los que están acostumbrados acá, no más altos. Sin embargo, por ejemplo, tema de empleo, si bien se habla que el desempleo también está muy bajo, una de las realidades que he estado viendo, escuchando, y he platicado ahí con un montón de gente, es que eh, pues hay un chorro de profesionales que están buscando trabajo y que no aterrizan trabajo. Entonces está en una situación muy extraña donde sí, la economía va bien, los números van bien, pero no hay trabajo, sobre todo para profesionales que tienen cierto tipo de educación, que están buscando cierto tipo de perfiles, cierto tipo de posiciones. Y hay gente que lleva 6 meses, un año buscando trabajo y no aterriza. Y eso es una plática común en varios segmentos y es como un indicador que contradice un poco esa realidad de, oye, todo va muy bien, ¿no? A pesar de las cifras. Creo que otro punto importante también ahí a mantener en mente es también toda esa presión política que le ha puesto a la Fed, pero también la misma Fed, y creo que ahí hay que reconocer que el grupo de presidentes de los diferentes bancos que hay aquí en Estados Unidos que se congregan en la Fed, y hablo de bancos federales, vaya, de todo este sistema que funciona muy diferente al mexicano, pero todos han intentado mantener independientes, si bien la presión de Trump sigue siendo que las tasas de interés deberían ser mucho más bajas de lo que están. Pues la Fed también reconoció que estos números que acabo de mencionar se estaban viendo bien y empezó a bajar tasas aquí en Estados Unidos. El año cerró por ahí de un 3.75 más o menos. Y yo te diría, el día de hoy, ya marzo, una noticia que leí arrancando la semana es que por fin las tasas de interés hipotecarias, que no necesariamente se mueven al mismo ritmo que las de la Fed, ya finalmente empiezan a verse por abajo de un 6%, que también para dar contexto, y vaya, que la gente tenga una idea, ya en algún momento el dinero estuvo aquí regalado hará unos 5 años Totalmente. más o menos, las tasas de interés para comprar una casa estaban sobre el 2%. Ujú. Ahorita se fueron, con todo el rollo de COVID y demás, se subieron hasta un 6, casi un 7%. Ahorita ya empiezan a bajar y obviamente eso va a reactivar también el tema inmobiliario, que a su vez mueve toda la cuestión económica, ¿no? En resumen, creo que los números están dando una historia que soportan lo que Trump dice. Creo que la gente, o una de las grandes discusiones nacionales, sobre todo la que viene este año, tocan en noviembre elecciones de medio término. Uno de los grandes temas que está ahí flotando, que Trump también hizo referencia en su discurso de hace un par de semanas, pero que lo minimizó, es el tema estoy buscando la palabra en español, pero de qué tan fácil es para la gente poder conseguir una buena calidad de vida con estos números que se están viendo, todo el tema que le llaman el affordability aquí, que al final del día la gente todo está como a la expectativa, porque lo que se escucha es, oye, si bien entendemos que los números están bonitos, no se está reflejando en una realidad ya en la bolsa de las personas. Hay algunos efectos este año que se espera que aterricen. Este año estamos por tener la declaración de impuestos en un mes y medio aquí en Estados Unidos. Es todos los días 15 de abril que se declara. Y algo que debería de verse en las declaraciones es todo el cambio fiscal que se hizo ahora que entró Trump el año pasado. Y en teoría vienen muchas reformas que deberían de resultar en que la cantidad de impuestos que está pagando a nivel general sea menor. Y es como, creo que lo ataron precisamente para que ese efecto se sintiera y ayudarles en las elecciones de medio término. Sin embargo, se dice que no necesariamente va a ser tan alto o no va a ser tan grande la baja que se puede tener. Entonces la gente todavía sigue como dudando si realmente, a pesar de la historia que están diciendo los números, se ve realmente tan bien a nivel ya individual, a nivel casa,
porque sí es cierto, lo que es comida, lo que es restaurantes, lo que es una serie de servicios han subido. eh, y hay como también como dato curioso, creo que aquí la cultura de seguros es mucho más fuerte que ahí en México, entonces todo el mundo necesita tener un seguro, muchas veces te obligan a tener seguro para algunas cosas, pero para que te des una idea, por ejemplo, seguro solamente inmobiliario, precisamente de casas habrá subido un 15% en los últimos 2 años. Los seguros de coche están de locos, el incremento yo diría en los últimos 2 años ha sido por alrededor de un 40%. Y es un montón. Y cuando vas y preguntas en las aseguradoras, lo único que te dicen, no, pues es que el riesgo ha incrementado, la cantidad de accidentes, ellos lo atan de una manera muy puntual a todos esos estudios que hacen, pero la realidad es que los costos están subiendo en muchos ángulos. Y de nuevo, eso no necesariamente se ve reflejado en las cifras. Ya para cerrar mi intervención, porque también estoy hablando de muchos temas, algo que también llamó mucho la atención en ese dato inflacionario del 2.7 que mencioné hace un momento, mucha gente esperaba que la inflación se viera aumentada por todo este tema de los aranceles, precisamente por todo lo que ocurrió. La historia que se está observando el día de hoy es que posiblemente muchas de las compañías que fueron afectadas por los aranceles decidieron absorberlos como parte de sus costos. Por eso es que no llegó necesariamente un alza de precios tan grande al consumidor, y por eso es que no se ve una inflación tan alta. Vaya, es lo que comentan. Creo yo de todas maneras que los efectos, yo en lo personal creo que los efectos todavía no se acaban de ver bien o reflejados en la economía, porque sí, toda esta turbulencia que ha habido desde el punto de vista económico en los últimos meses, eventualmente tiene que llegar a aterrizar en números, ¿no? Pero se me está escapando ahí un indicador también, que todo el mundo ve aquí, la bolsa, pues también la bolsa ha estado para arriba, para arriba, para arriba, el año Creciendo. muy alto. Yo creo que el tema de la bolsa sí es interesante, el reflejo del punto de vista económico, pero no necesariamente nos da toda la historia. Pero bueno, es otro de los indicadores que Trump pavoneó en su discurso, que todo va muy bien, que todo está padrísimo. Sí, la bolsa ha tenido un comportamiento muy extraño, sobre todo ahorita que estamos con este tema de Irán y demás, todo lo que ha pasado. Normalmente cuando algo así ocurre, la bolsa boom, se va para abajo, y la he estado observando estos últimos días, y si bien bajó un poquito, sobre todo ayer, no ha sido una baja tan drástica, incluso hoy parece que está subiendo, entonces ha mantenido como lateral, lo que dice que las expectativas también de los inversionistas están como creo que muy mezcladas y no acaban de marcar un rumbo correcto. Por eso creo que estamos en un tema de nuevo. Los números dan una historia, la realidad vamos a ver cómo se va aterrizando. Híjole, sí, a ver, comentaste varios puntos. Sí, Quiero ver cómo puedo hacer ese embudo y más o menos hacer un mix con lo que sucede en México, porque evidentemente, a ver, empezando de atrás hacia adelante, un poquito el contexto de lo que estabas mencionando. Yo creo que, por ejemplo, en México igual la inflación cerró en 3.69% ahora en 2025. Yo sí creo, al igual que tú, coincido que los efectos arancelarios no han dado el efecto tal cual en estos momentos. Porque recordarás que cuando empezó todo este tema, al final uno de los puntos más importantes es la famosa incertidumbre, y que al final es lo que ha estado ocasionando estas políticas de Donald Trump antes de que la corte revirtiera, ¿no? Porque prácticamente al momento de revertir la corte, ya Trump queda más limitado en empezar a poner aranceles a diestra y siniestra, y se tiene que ir por este plan B, que al final son aranceles limitados, con ciertas características, por un tiempo determinado, etcétera. Y pues aquellos que, como en este caso México, que al final ahorita tiene el TECME, pues no podría salir tan impactado, no podría tener tanto impacto en ese sentido. Sin embargo, yo creo que cuando empezó todo este rollo, si tú recordarás, empezaron a hacer, incluso por ahí se hablaba que en su momento Apple empezó a importar de Taiwán microchips en aviones y todo el rollo, o sea, un sobreinventareo de ciertas cuestiones. Posiblemente también justo en lo que mencionas, que al parecer las empresas empezaron a decir, ¿sabes qué? Yo me hago cargo del costo arancelario que va a estar ocasionando este impacto en el tema del producto, porque si de por sí vemos esta tendencia a la baja en la parte económica y todavía el incremento, lo único que va a hacer es tronar más la economía, y a lo mejor de manera momentánea, en lo que se estabiliza, lo absorbo. Y pudiera hacer un poco de sentido a tu comentario, decir, ¿por qué si la economía se mantiene, que al parecer pues al no incrementar precios, la gente pudiera seguir consumiendo, pudiera seguir ejecutando, comprando, dándose ciertos lujos, necesidades, cuestiones muy particulares? Pero también por el otro lado es, pues de algún lado tengo que
tengo que revertir ese efecto para no matar toda mi utilidad. ¿Cómo pudiera ser? Pues a lo mejor el uso de toda vez herramientas robóticas, inteligencia artificial, todo ese tipo de cuestiones que pudiera verse a lo mejor reflejado en el por qué hoy por hoy el tema del empleo está siendo tan, o la medición del empleo que comentabas, pues no está viendo el mismo reflejo sine qua non del tema de lo que sí está en temas de crecimiento económico, ¿no? Quién sabe, o sea, al final creo que pudieran ser como que hay varios panoramas en ese sentido. Sin embargo, a ver, en México sucede algo similar. Recientemente, el Instituto Mexicano del Seguro Social publica como una gran caída de bajas patronales. Entonces, ¿qué quiere decir? Como nunca, o sea, ha venido una baja constante. ¿Qué quiere decir? Que al final hay temas de MIPYMES que no se están dando abastos por todo el tema, y no me quisiera meter tanto en este tema porque creo que pudiera ser todo un podcast, pero todo el tema de lo que está sucediendo en materia laboral, con el tema de la reforma de las 40 horas, con todo lo que está sucediendo en este sentido, pues sí, al final, quieras o no, son el tema de los incrementos a los salarios mínimos, el tema de que al final tienes limitaciones en deducciones por los pagos que le haces a los trabajadores por temas de previsión social. O sea, hay muchas cuestiones que al final impactan desde el punto de vista mexicano al bolsillo del empresario. Y podrá haber una discusión social, evidentemente, no lo voy a discutir, en el tema de que al final, por qué a veces las empresas pueden estar o no metidas en este sentido de, oye, pues este discurso de el costo social o el daño social histórico por no permitir a los trabajadores, por las malas prácticas de outsourcing, por muchas cuestiones de por medio que pudieran estar afectando, y pues hoy por hoy se ve reflejado en estas medidas mucho más proteccionistas hacia el trabajador. Entonces, creo que pueden ser diferentes cuestiones ahí en este sentido que pueden estar afectando, pero es un poquito lo que está sucediendo de este lado, ¿no? Ahora, no sé si creo que una de las cosas que también se está o sea, como poner como ahí ese comentario, yo creo, y no sé si tú ves lo mismo, pues está viendo una reestructuración empresarial, o sea, está viendo muchas fusiones y adquisiciones de empresas más grandes a otras, de todos tamaños, o sea, recientemente por ejemplo, sigue en pelea el tema de Warner Bros. Entre Netflix y Paramount, que al final decía quién se queda con qué. Netflix se supone que ya había ganado el tema, iba a comprar Warner Bros. Resulta que al final no. Parece ser que Paramount lo termina comprando, pero Paramount compra todo, incluso CNN, que al final pues es un discurso mediático de control, quien tenga el control económico prácticamente de Paramount, y se ve que, y lo interesante ahí es que al final Paramount ya tenía, Paramount ya tenía pérdidas importantes, hace un endeudamiento importantísimo para la adquisición de Warner. Hay muchas cuestiones políticas y económicas que se están viendo, que cada vez veo que hay empresas comprando más empresas y fusionándose y haciendo reestructuras, haciendo más acotado este tipo de estructuras. Y muchas veces lo que pareciera que está sucediendo es que empieza a haber empresas que buscan la consolidación de estructuras verticales para que su cadena productiva pudiera ser más controlada y estar evitado de esta codependencia, para que cuando existan conflictos, cierre de fronteras, un COVID o lo que sea, al final, pues prácticamente es como poder salir adelante de esta manera, en estar evitando estas cadenas horizontales donde tengo que depender de terceros, ¿no? Es un poquito a lo mejor de lo que yo estoy viendo en este sentido. Pero ahora, regresando un poquito al tema del impacto arancelario, este tema de los aranceles, que si bien han causado una incertidumbre y impactos económicos de cierta forma, o pues que no los vemos todavía reflejados, es interesante que al final estamos en un marco importante, porque ahora, a partir en este año, a mitad de este año, pues empieza el proceso de la revisión del TECMEC entre pues prácticamente Canadá, Estados Unidos y México, que va a ser un parteaguas en este sentido. Creo que una de las cosas que se está haciendo es América para los americanos, ¿no? Es decir, este tema de poder decir, pues sabes qué, China, Rusia, pelense con lo que sea, desháganse con Europa, África, Asia, ustedes, pero América es mío, ¿no? América es de nosotros, quiero fortalecer América, queremos tener un control de esta situación. Entonces creo que por eso, de cierta manera, Estados Unidos ha estado generando presiones, y ahorita tocaremos ese punto de lo de Maduro y todo el tema interesante que puede generar ahí, pero empieza a tener como más presión y control económico en todo el parte de América, porque al final pareciera que es como esta estructura de este nuevo orden mundial, por llamarlo de una forma. Pero entonces, en esta presión, pues surge algo interesante, porque México, en esta presión arancelaria,
resulta ser que algo que había pateado en discusión para el 2027 termina tomando una decisión en 2025 para poder hacer un efecto prácticamente de forma inmediata. Y es sobre el tema de los cambios en las fracciones arancelarias, que fueron al 1.463 fracciones arancelarias, que prácticamente van a tener un impacto en toda la altura en el tema automotriz, acero, textiles, calzado, ¿no? O sea, primero venía como un tema de este speech de querer fortalecer la industria nacional bajo un plan de sustitución e impulso productivo, y prácticamente de cierta manera se dio a entender que era demostrarle a Washington como que había un plan estratégico donde México no quiere ser una puerta trasera, como es el discurso que se ha venido dando para productos chinos previo justamente a la revisión del TEMEC. Para mí fue como un regalo hacia Estados Unidos de decir, a ver, sí me interesa, porque al final es mi socio comercial más importante y creo que eso es lo que quiero hacer. Entonces, prácticamente hay que tener en consideración de esta situación para evitar un tema de un impacto comercial. Obviamente a China no le gustó esta situación y empiezan a tener este ir y venir en el tema económico de decir, oye, no me hagas esto porque al final tenemos acuerdos comerciales y realidades de cierta forma. Creo que uno de los puntos del punto de vista de China tiene pues sabemos que su mercado más grande es el mercado exterior. Produce demasiado para que el exterior le compre y eso es prácticamente lo que tiene y por eso está metido hasta la cocina de muchos países que ni idea que sabemos que existen, ¿no? O que no los visualizamos. Entonces, creo que de esa situación pues es lo que está provocando de cierta manera que se pueda generar. Entonces, creo que este punto de la revisión del TEMEC pues no va a ser como un trámite, sino va a ser realmente, yo creo que la prueba de estabilidad justamente para todo lo que es Norteamérica. Al final, el TEMEC no solamente regula el comercio, sino que regula todo el tema de las expectativas comerciales que puede llegar a suceder y pues obviamente la inversión que vive y la inversión siempre va a vivir a través de expectativas que están estables. Si me das una directriz o hay reglas del juego para poder operar comercialmente hablando, pues voy a poder invertir. Mientras eso no esté en juego y mientras no suceda el tema de la revisión, evidentemente creo que va a seguir existiendo un poquito esa incertidumbre, que yo no creo que se vaya a tornar. Sin embargo, sí creo que va a haber muchos elementos de presión en este sentido como para ver cómo van a jugarse estas reglas del juego, ¿no? O sea, al final esto va a permitir, si el día de mañana un inversionista decide poner una planta o no, por cómo está hoy la situación. Y si bien ahorita no lo voy a tocar, sí creo que hay varias pautas para decir, oye, vas a tener relaciones comerciales con otros países, me vas a dar oportunidad a mí de yo ser el que te compre y yo te venda, cómo van a ser tus reglas laborales, cuáles van a ser los mecanismos estratégicos para temas de disputas, cómo van a ser el tema de la propiedad intelectual, cómo va a ser el tema de la eficiencia aduanera. Y este tema de la eficiencia aduanera creo que es uno de los puntos más interesantes porque con el tema de la reforma a la ley de comercio exterior, fortaleciendo o más bien uno de los puntos de hacer más eficiente la cadena productiva y evidentemente el proceso aduanero, México se está volviendo un estado, estado como estado, como país, muy regulador, a tal grado que yo creo que con todo este tema de la reforma, al darle mayores elementos, mayores infracciones a los agentes aduanales, lo único que puede llegar a provocar es detenciones o largas tiempos de espera para todo el proceso de importación y exportación, para que justamente el agente aduanal esté completamente cierto de lo que se está importando y exportando y evitar ese tipo de cuestiones. Yo no sé si en el tema de la revisión del TEMEC esto se ponga sobre la mesa, porque si bien es una de las grandes momentos de fiscalización por parte de México, sí creo que en tema operativo va a ser un embudo muy acotado, de tal suerte que va a evitar o va a provocar detenciones en el proceso productivo por los largos tiempos de espera en este proceso de las reglas del juego del importador y exportador por temas regulatorios. Entonces, yo creo que aquí son uno de los puntos importantes que sí se tendría que cuidar. No sabemos todavía qué va a tocar. Se especula mucho, incluso se especula que Estados Unidos pues va a poner sobre la mesa, decir, oye, quiero ver cómo está tu poder judicial, porque pues queremos tener certeza de cómo se va a estar regulando. Tan es así que hoy por hoy no sé si la Corte por tema político no ha decidido. Se supone que debió haber sacado en febrero creo que el precedente más importante, que era el tema del doble pago del IVA por el tema de las IMEX, no específicamente por el tema de las importaciones o el pedimento B5, que es
para saber si o no tenía que yo pagar un doble IVA, si era constitucional o no. No lo han sacado, lo debieron haber resuelto en febrero, vienen pateando la bolita. No sé si por temas políticos, para ver cómo viene el tema de la revisión del TEMEC, han estado pateando la bolita, porque yo sí creo que esa resolución va a ser la solución que puede marcar el precedente o el truene completo del tema del TECMEC. Esto es meramente comentario mío, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final estamos hablando que gran parte de tu comercio, de tu industria económica es la maquiladora, ¿no? Es prácticamente del 25 al 30% del PIB en México, tu tema, la maquila en México, y si tú me das un impacto de esta naturaleza, de doble pago de IVA, que lo haces constitucional, afectas mi tema de flujo, que son como el tema de Samsung y otras empresas que traen ahí prácticamente esos litigios ahí que no se ha resuelto, y sí puede ser un impacto bastante duro. Entonces, yo no lo han querido resolver, por algo no lo han querido tocar, porque siento que es un poquito a decir, a ver, vamos a ver cómo está el agua antes de resolver, porque una de dos, y lo ha dicho 1000 veces la ministra Lenia Batres, que no comparto su forma de resolver las cosas, pero al final ha dicho, pues si resolvemos a favor que es constitucional el cobro, inconstitucional el cobro, el Estado pierde muchísimo dinero. Y por otro lado, Yasmín Esquivel dice, sí, pero si al final resolvemos en contra, pues la industria privada también pierde y pierde muchísimo, y se pierde empleo, se pierde industria, se pierde inversión. O sea, no es algo tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poquito lo que al menos aquí con mi intervención ahorita dejo para darte la palabra de lo que yo estoy viendo en este sentido, de lo que se puede avecinar como un impacto económico que está ahí en el tintero todavía, ¿no? Claro, y yo complementaría varios de tus comentarios. Creo que el más general, o empezando en lo más general, mencionaste por ahí la doctrina Monroe, que ahora ha reforzado Trump, el tema de América para los americanos. La realidad es que ha sido así desde 1800, ¿no? Y Estados Unidos ha sido muy intervencionista del lado de América como continente. Y vaya, todo desemboca en una realidad. La verdad es que hoy México baila al son que Estados Unidos toque, ¿no? Y lo estamos viendo, creo que no solo en lo económico, sino también en cuestiones políticas y también de seguridad, ¿no? Todo lo que ocurrió ahora en el país en general hace también un par de semanas con lo del Mencho, etcétera, etcétera. Creo que, y todo el mundo sabe y está muy claro que fue directriz americana. Incluso Trump en su discurso de hace 2 semanas al Congreso, él se puso la medallita de que él había acabado con un gran capo. Ya queda muy claro que es mano americana. Entonces, México va a estar muy alineado ahí. Creo que lo interesante, o el momento interesante para ambos países, que tenemos dos puntos de vista, dos maneras de pensar que se oponen, ¿no? Y que se encuentran. Trump con este estilo que muchas veces yo he dicho es como muy setentero, muy ochentero, muy proteccionista. Esta doctrina Monroe otra vez reforzada. Todas las acciones que está tomando creo que son muy, muy claras, y todo este tema que hemos estado viendo en este segundo periodo donde llegó y que ha estado moviendo de manera muy fuerte y que está quedando todas estas olas a nivel global, ¿no? Y México, pues de alguna manera está, como vecino, pues está muy pegado a todo lo que esté ocurriendo, ¿no? Por el otro lado, pues tenemos México una visión muy diferente, el gobierno actual, mucho más cargado a, vamos a llamarlo a lo social, mucho más al tema de gasto y de, además la realidad también de agarrar un control del gobierno extremo, de alguna u otra manera, con otra visión y con otra perspectiva, ¿no? Creo que en la segunda visión, algo que comentamos hará unos 3 o 4 programas, decíamos, oye, es que, incluso puede que más, pero decíamos, oye, es que China ya se le metió a Estados Unidos hasta la cocina, ¿no? Y ya habíamos dicho, oye, se crearon miles de empresas chinas en México, el tema de todo lo que estaba China creando como para precisamente generar infraestructura y de ahí surtir a Estados Unidos estaba muy fuerte. Con esta nueva visión donde llega Trump y cierra puertas, pues cambia todo y justo desemboca en lo que tú estás diciendo, ¿no? Cambios arancelarios, cerrar las puertas a China, ya no dejar que tanta inversión de ese lado del mundo llegue a México, y creo que es parte de alinearse con la visión que estamos viendo, donde, oye, espérame, aquí América solamente meto mano yo y no esté nadie más queriendo jugar aquí, ¿no? Y creo que el mismo caso Venezuela, si bien se habla todo este tema que también es real, el tema del cártel de los soles, Maduro y yo diría Camarilla enredados y demás. Pues también hay una cuestión atrás donde Rusia, China, Irán tenían la mano metida en Venezuela, y pues también es parte de sacarlos y ir asegurando ese control sobre América que mencionaste, ¿no?
Entonces creo que viene todo ese tema de cómo están justo ahorita limpiando y volviendo a, de alguna manera, no necesariamente a aislar, pero sí a poner bajo la misma regla al continente para poder marchar como se quiere desde aquí de Estados Unidos, ¿no? Hay otra realidad también que creo que no hay que perder de vista, así que guste o no guste, y a quien sea de cualquiera de los dos lados, la realidad es que la manera en que se ha desarrollado la industria y el comercio entre los dos países, México y Estados Unidos, la verdad es que hoy Estados Unidos tiene una gran dependencia de todo lo que ocurre con la producción que viene de México. Y pues el modelo al final del día se desarrolló donde tienes mano de obra barata en México, donde tus costos son bajos y le agregas valor al traerlo aquí a Estados Unidos y vendes y ganas, ¿no? Y son tantas y tantas las fábricas y tanta la producción que hay desde allá que en un periodo de 3 4 años, que es lo que queda ahorita de esta visión de gobierno, realmente 3 años, no da tiempo a que todo se reordene. Están sentando creo que las bases y hay muchos cambios de fondo que se están poniendo aquí, como que entiendo yo que con una visión más de largo plazo, pero y ahí como paréntesis, pues también los gobiernos, así que la historia de los países trasciende a los gobiernos, ¿no? Este gobierno tendrá su fin dentro de precisamente 3 años y el que sigue veremos si continúa o cambia otra vez la política y bueno, ya vendrá en su momento todo ese tema, pero la realidad es que hoy están sentando esas bases como para sí fortalecer el tema aquí interno en Estados Unidos, pero la realidad es que también la dependencia de otros socios, como el caso de, creo que uno de los más grandes, México, no va a estar fácil que se eche para atrás, no va a estar fácil que se deshaga. Y eso me lleva a que justo en las negociaciones del tratado, si bien creo que Estados Unidos, y es parte de la jugada de Trump, ya lo hizo en su periodo pasado, lo está repitiendo ahora, es, oye, vamos a poner más presión a México, vamos a tener mayores concesiones, vamos a tener una mejor negociación desde el punto de vista americano, sin importar el lado mexicano, pues desde el punto de vista americano, ver qué ventajas se ganan y cómo se ordena más, ya también hablando política socialmente a México en esta visión de continente a través de la palanca que es el comercio. La realidad es que no creo que se llegue a un extremo donde se deshaga, se desarme o se ignore el TMEC, porque precisamente es tanta dependencia y tantos intereses ahí que se han desarrollado a lo largo de décadas que es muy difícil echarlo para atrás y también se podría crear una crisis de otra índole aquí en el país. Entonces yo creo que sí va a ser una negociación complicada, con muchos puntos a resolver. Obviamente el gobierno mexicano tiene que ser muy hábil en cómo la juega. Yo la verdad es que esperaría que van a acabarse doblegando mucho lo que Estados Unidos pida, como suele pasar. Y de nuevo, no va a ser nada más en el ámbito del tratado. Vamos a ver, yo creo que otros cambios o situaciones a nivel político. Al final ya lo que hemos estado viendo en México es ese discurso de sí, somos muy soberanos, pero vamos a hacer lo que nos piden, ¿no? Por otro lado, creo que lo van a seguir jugando igual, es lo que al menos hasta ahorita en estos meses han dejado ver qué ocurre. Y de nuevo, yo creo que va a ser una negociación intensa, no creo que se elimine, pero sí yo esperaría que acaben más ventajas de este lado y menos del lado mexicano, es decir, más cerrado en varios aspectos allá. Y al final del día creo que va a tener una repercusión en el sentido que uno pues la cantidad de trabajos, economía y demás de México se sigue moviendo, al menos en ese renglón, con este tipo de industrias y demás, todo lo que está ahí metido. Eh, Creo que también poco a poco parte de la conciencia que se ha creado aquí para algunas industrias también, de nuevo, no para todos, pero para algunas industrias, pues es empezar a crear esa capacidad instalada de producción que se había abandonado con los años. Puede ser que a lo mejor en 10, 15 años otra vez tengamos un rebalanceo en cuanto a dónde están produciendo qué cosas y ya vendrán los impactos en consecuencia, pero de nuevo no es algo de largo plazo, perdón, de corto plazo. Y eso le da como oxígeno a México para seguir pues, en el juego generando todo este tema de, por lo menos empleos, no hablo ni siquiera de negocio, de utilidades, porque pues, la mayoría viene de este lado, ¿no? Los inversores son americanos y al final del día en algún momento ese dinero viene de México para acá, ¿no? Entonces, por lo menos da esa perspectiva de que las cosas se siguen moviendo ya. Sin embargo, creo que esa negociación y todos esos efectos van a ser más intrincado la relación, o más indicada la relación entre los dos países, justo porque Estados Unidos va a estar dictando mucho más cosas de las que ya viene haciendo.
y eventualmente, no sé, acabando el periodo Trump, acabando el periodo Sheinbaum, no sé cómo va a ser el panorama. Creo que va a ser muy interesante porque va a haber muchos amarres que en todos los ámbitos van a estar afectando. La realidad es que al día de hoy, algo muy interesante que hemos rebotado también varias veces es que el tipo de cambio en México se ha mantenido muy fuerte. Ahorita con lo de Irán, vamos a decir, se disparó, llegó a tocar 17.20, si no mal recuerdo. Entre ayer y hoy ha estado a 17.60, 17.50, pero finalmente es un factor que está al otro lado del mundo, que está afectando a la cuestión petrolera, que mueve todos los mercados y demás. No es que el tema de negocio México esté realmente impactando el tipo de cambio. Más bien creo que el sentido era diferente, y creo que eso habla precisamente de esa relación que está ocurriendo y que se sigue generando, y que el tema de los aranceles de alguna manera, al estar protegidos bajo el TIMEC, pues México ha sido de alguna manera beneficiado, porque creo que también habla de que justo ha habido más demanda de pesos precisamente para mantener toda esta producción y esta gran maquinaria caminando. Por eso digo que la cuestión económica le beneficia a México en ese sentido de los empleos y todo lo que ayuda a mover la economía allá. Sí anticipo una negociación dura, pero lo único que pasa es que creo que México va a quedar más amarrado, y pues bueno, habrá que ir viendo de ahí cómo se desenvuelve todo, ¿no? Híjole, coincido contigo. Sí creo que va a ser una negociación o una revisión. Bueno, a ver, hablamos de una supuesta revisión, pero creo que esta revisión va a terminar siendo, justo a tu punto, más un tema de negociación, de decir, oye, ¿qué necesitamos mejorar o no sé, mejorar, quitar, añadir, etcétera? Y yo también coincido que al final pues va a ser Estados Unidos una fuerte presión. Lo hemos visto en sus políticas económicas, que es justamente ahorita o sus políticas geopolíticas más bien, donde hemos visto prácticamente esta situación y ver que pudiera estar ocasionando en México. A ver, y justo aquí, con todo lo que has comentado, y específicamente en el tema petrolero, pues es donde quiero decir, oye, a ver, qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo desde aquella madrugada del 3 de enero del 2026 con la intervención hacia Maduro. Y entonces aquí sí quisiera ser un poquito cuidadoso con el speech, porque no me voy a meter en temas, o sea, más allá del tema, pues, ideología, moral y ese tipo de cuestiones, me quisiera enfocar más al punto de vista económico, ¿no? Entonces, obviamente, el tema de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y todo este tema del proceso judicial en Nueva York, pues ha traído ciertamente políticas o cambios políticos en Venezuela, ¿no? Y ciertas repercusiones desde el punto de vista diplomático, ¿no? O sea, y vuelvo al punto, más allá de una discusión moral, legal, o ideológica, justamente que no lo estoy haciendo de menos, sí entiendo que es bastante enorme, o sea, si es enorme, si es grande, pues hoy quisiera medirlo más bien desde el punto de vista económico, y para mí hay dos frentes obvios, el tema de sanciones y el tema del petróleo, ¿no? Tal cual. Entonces, al final Venezuela sigue teniendo petróleo como una variable estructural, ¿no? O sea, al final, si se aprieta o se afloja prácticamente el flujo petrolero de un país grande en reservas, como es justamente esto, el mercado reacciona, y aunque sea por miedo o por riesgo. Entonces, es uno de los puntos importantes en ese sentido, y esto pudiera tener dos efectos. El primero es un tema regional, que pues, genera tensiones diplomáticas y temas reacomodos, que aquí, como paréntesis, muchos pensaron que prácticamente la oposición de Venezuela iba a gobernar, cuando prácticamente le salió completamente lo contrario, que es prácticamente se queda el brazo derecho o la vicepresidenta que tenía justamente Venezuela es quien se queda al frente, y hasta cierto punto, sin meterme en controversia, pues tiene un cierto sentido, pues no puedes, porque no querían repetir lo que pasó años atrás en una intervención que se tuvo en su momento al querer derrocar un tema político, y entonces dijeron, bueno, pues no podemos querer reestructurar todo y quitar todo como era y poner por nuestras pelotas algo nuevo, ¿no? Entonces creo que hasta cierta manera tuvo un poco de sentido que hayan mantenido de momento el mismo régimen, pero pues sí con estas condiciones económicas que segurísimo de entrada, y Trump lo dijo, a ver, y venimos por petróleo, y pues ahora sí que la deuda que tienen con nosotros la vamos a empezar a cobrar vía petróleo, ¿no? Es prácticamente como lo estuvo haciendo, ¿no? Entonces, con esta premisa de la situación, la pregunta sería esto cómo pudiera impactar prácticamente en el tema de México. Y aquí, justamente, para mí creo que México tiene una paradoja, porque al final, pues de cierta forma sabemos que exporta crudo, pero también importa combustibles, y justamente depende de esta logística global.
Entonces, cuando sube el petróleo, pueden pasar dos cosas al mismo tiempo. Primero, el gobierno puede tener más ingresos petroleros, lo cual alivia las finanzas públicas, ¿no? O al menos cambia prácticamente el margen presupuestal, que esto va ligado justamente con lo que está sucediendo con el tema de Irán, que ahorita tocaré ese punto. Y prácticamente el segundo tema es el costo de la importación de gasolina, diésel y ciertos insumos energéticos que al final van a tender a subir, y esto pudiera generar una inflación inflacionaria. ¿Qué puede traducirse esto? Pues pueden ser muy buenas noticias para Hacienda, pero muy malas noticias para, ahora sí que para tu bolsillo, ¿no? Entonces, eso es al final como en México, pues realmente la gasolina no solamente es gasolina en sí misma, sino se traduce en transportes, en cadenas logísticas, en alimentos, en servicios. El diésel, pues prácticamente todo el tema de maquinaria, mover mercancía, impuestos, o sea, todo eso puede generar puede generar un tema de un impacto inflacionario en México, pero sí va a ayudar de cierta manera a la hacienda pública, porque al final el precio del petróleo va a estar generando, ¿no? Y entonces sí, si al final Venezuela fue este canal que pudiera permitir, pues viene el conflicto, que aquí es donde quiero como ligarlo con el tema de Medio Oriente, y pues esto amplifica de forma global en este sentido, y entonces vamos con todo este punto de cierta manera. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Pues prácticamente sabemos que hay una intervención hacia la parte de Irán entre Estados Unidos e Israel. Y pues, ¿qué dice Irán? Pues cierro el canal de Hormuz, ¿no? Y entonces esto provoca pues literalmente un cuello de botella. El estrecho de Hormuz pues es uno de los cuellos de botella más estratégicos de materia energética más importantes del planeta, porque cuando hay justamente una escalada militar, amenaza de cierre, el mercado no espera que pase algo peor, sino que al final el mercado se va a adelantar, que justo fue lo que vimos con el tipo de cambio, con el tema de los movimientos de bolsa, todo eso que notamos prácticamente el lunes, si no me equivoco, con este movimiento que luego en la apertura de tipos de cambio, bolsa, todo desde el domingo, si no me equivoco, ahí justamente, ¿no? Entonces, vienen como ciertos efectos pues, prácticamente automáticos o casi automáticos, ¿no? En primera, pues sube el precio del crudo por riesgo, ¿no? Tal cual. Ahí, pues prácticamente los ganones, uno de los principales ganones, ¿quién va a ser? Estados Unidos, que es el que tiene de las reservas más grandes petroleras, ¿no? Del mundo. Entonces, Estados Unidos, pues es un ganón. Y aparte, traes el petróleo de Venezuela, papá. Pues entonces, tienes mucho con qué jugar en ese sentido, ¿no? Obviamente suben los seguros marítimos, ¿no? Se encarecen rutas, tiempos, los barcos van a evitar ciertas zonas o los van a bombardear, que es justamente lo que estuvimos ahí viendo del tema de las amenazas. Van a tener que tomar rutas más largas, se van a atrasar en entregas. Entonces, todo esto va a traducir en fletes mucho más caros y obviamente se traduce al final en bienes mucho más caros, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de escalada justamente es lo que va a suceder. ¿Y cómo se va a ver eso prácticamente en México? Pues obviamente va a haber un tema en temas de gasolina y diésel, pues un costo de referencia y un costo logístico, un impacto en temas de alimentos por justamente el tema de la cadena fría, el tema del transporte, el tipo de cambio puede afectar el tema del flete por temas de importaciones, todo este tipo de cuestiones, y esto pudiera incluso pausar o generar un tema con Banxico. Si veníamos justamente, tú lo decías, si la Fed ya empieza a decir, oye, pues ya pueden bajar tasas, y de cierta manera Banxico venía en la misma jugada de estar bajando tasas, y de repente va un impacto inflacionario por el tema petrolero y todo el efecto económico que puede traer, porque no solamente se traduce en petróleo, o sea, es justamente todo lo que involucra el petróleo en sí mismo para todo lo que tienes hoy en tu casa, desde una computadora, desde tus alimentos, desde todo. Entonces, eso puede crear una presión inflacionaria, y aquí veríamos si los bancos centrales son más cautos con el tema de la bajada de tasas, dependiendo de cómo qué tanto se prolongue esta situación, qué tanto impacte el tema económico y qué tanto se eleve prácticamente toda esta subida de precios de cierta manera, ¿no? Entonces, creo que es un poquito lo que yo de cierta manera veo en este sentido. No sé tú cómo lo ves. Creo que hay varias sites ahí a considerar. Creo bastante interesante todo el análisis que haces. Coincido, el tema del estrecho de Hormuz es lo que ha estado mencionándose en muchos aspectos y ángulos, y sí, es muy claro que pues, todo ese envío de petróleo de los países de esa zona, porque no nada más es Irán, ¿no? Es Irán, es Kuwait, Irak, los Emiratos Árabes y demás, pues es un montón lo que pasa por ahí, y pues sí, definitivamente es un gran tema. Me llama la atención a mí, y creo que lo platicábamos también un poco, que si bien
Con este tema de la guerra, lo que ocurre en las bolsas se vuelven locas de inmediato. No ocurrió en esta ocasión, la bolsa se ha mantenido muy estable. Sí es cierto, cayó un poquito en estos días, de nuevo otra vez está recuperando, y cayó es un decir, porque no ha bajado en los niveles que tuvo ahora en diciembre, que es bastante decir. Este, y bueno, si bien también las acciones de las petroleras han subido, ahorita viendo, ya no están necesariamente subiendo, ya como que otra vez están agarrando nivel. Este, Creo que todavía el mundo no ve tan disruptivo el tema. Para mí creo que el factor clave va a ser el tiempo, y de alguna manera Trump ha estado avisando, oye, esto va para largo, no va a ser rápido. Ha estado hablando de un time frame de un mes, por lo menos en bombardeos, etcétera. Vamos a ver. Yo creo que todo el mundo está a la expectativa, si precisamente se empieza a alargar, van a empezar a haber problemas y sí va a haber toda una crisis global. Viniendo específicamente al caso de México, creo que hay factores que juegan bien diferente para el país. Primero porque, vaya, ¿quién es el principal importador de crudo mexicano? Pues Estados Unidos. Y ha sido toda la vida, y me acuerdo yo desde primaria, hace algunos ayeres, me recuerdo que los profesores nos decían, oye, pues la verdad es que el petróleo mexicano siempre ha estado castigado en precio porque Estados Unidos de alguna manera obliga, precisamente vía negociación, a que los precios estén fuera de mercado. México no es parte del OPEP, México no cotiza a esos precios. Entonces siempre el crudo mexicano ha ido más bajo, precisamente para que nuestros vecinos puedan comprarlo con ventaja, ¿no? Y vaya, es un tema bien interesante. Si bien Estados Unidos tiene grandísimas reservas, pues siempre ha jugado a comprarle a todo el mundo y no usar sus reservas. Entonces, uno de los que ha estado exprimiendo, pues precisamente el petróleo mexicano. Entonces, creo que los precios están atados de una manera diferente a lo que puede estar ocurriendo en esta cuestión global. No digo que no se muevan, pero finalmente tienen como una dinámica distinta en cuanto a lo que está negociado. Y también hay un tema interesante aquí a contemplar. Mucho el precio del petróleo, bueno, no mucho, creo que realmente el precio del petróleo no se fija al spot que esté el día de hoy. Todo lo que afecta son los futuros, ¿no? Es como realmente se negocian el petróleo en cuanto a instrumentos financieros. Va a haber que ver precisamente las expectativas de el precio de petróleo en el mercado, cómo se va a ir moviendo, y eso de alguna manera ayuda desde el punto de vista fiscal a una planeación, decir, oye, pues si los futuros están subiendo de precio, voy a vender más caro el petróleo, etcétera. Pues sí, son ingresos adicionales que eventualmente le podrán caer al fisco. Ahora, México tiene un problema enorme, que hay que considerar también el factor, y el problema se llama Pemex. Porque no nada más es que el gobierno necesite ingresos adicionales para mantener sus políticas sociales, necesita dinero para fondear pérdidas enormes de los proyectos que se han lanzado en los últimos años, y uno de ellos es Pemex, porque con todo esto la refinería de Dos Bocas, con lo que se ha invertido y demás, no es ningún secreto, al contrario, es algo que se está ventilando en medios de manera constante. Las pérdidas de la petrolera mexicana son inmensas, brutalmente inmensas. Se están ahorita subsidiando a través de todos estos recursos públicos, uno de los grandes hoyos que tiene el gobierno mexicano. Y yo creo que, pues sí, el dinero que llega a caer extra por este tema del petróleo ayudará, pero no creo que necesariamente le alivie la situación al gobierno. Al contrario, le va a ayudar como a tapar esos hoyos que están ahí, y a lo mejor de nuevo le va a dar oxígeno, que las cosas sigan flotando. Pero ya la situación de Pemex cada vez se habla más de que era insostenible por la cantidad de cientos y miles de millones que se están quemando en la paraestatal, ¿no? Entonces, es un tema grande, y justo eso pone, creo que, una perspectiva bien diferente a México, porque por un lado tienes el precio abajo de mercado, y si bien sube el mercado y tu precio va a subir, pues no va a subir en la misma proporción que todo el mundo tiene en la mente. Estás obligado de alguna manera, y vete a saber con el TIMEC y con todo lo demás, que otro tipo de negociaciones ocurran donde el precio siga castigado. Y pues la verdad es que tienes que el dinero que te caiga es ahorita para pagar incendios, porque pues se te puede caer literalmente la empresa que en teoría te ha de comer, porque pues simplemente sigue consumiendo cantidades descomunales de dólares. Pues tienes que mantenerlo. Eso eventualmente, de nuevo, le va a ayudar un poco al panorama que tiene hoy el gobierno, pero no necesariamente lo pone en una posición de ventaja, tristemente, cuando debería estar listo para una situación de este tipo, poderla aprovechar y que se refleje en la bolsa de los mexicanos, ¿no? Al contrario, le va a ayudar a seguir paliando las cosas, seguirlas
llevando de a muertito, pero pues a ver cuánto dura, porque el día que otra vez el petróleo regrese a sus niveles normales, pues va a venir otra vez el apretón y quién sabe quién esté sentado en la silla y cómo lo resolverán, ¿no? Pero bueno, creo que es una perspectiva diferente y atando también, saliéndome otra vez de México y regresando a la cuestión regional, ahorita que lo comentabas, fíjate, a lo mejor es un 20 que ahorita me cayó, no sé si sea así o no, me llamó la atención ahorita ya hilando la secuencia de hechos, interesante, y lo dejo nada más ahí como comentario conspiracionista, interesante que primero Estados Unidos le pegó a Venezuela, primero Estados Unidos aseguró la venta de petróleo y está recibiendo petróleo, que además Venezuela, recordemos, tiene las mayores reservas globales, más que estos países de Medio Oriente, aseguró todo ese petróleo y lo obliga a que el petróleo esté pasando por Estados Unidos y Estados Unidos está quedando con una buena parte de ese petróleo en ese pago que recibe. Y segundo paso, va y le pega a Irán. Entonces, qué interesante, o cómo habrá estado el plan, en realidad ya por esto ya siendo más maquiavélico, cómo habrá estado el plan donde dijeron, primero necesitamos asegurarnos la fuente de petróleo que tenemos aquí cerca, aquí en el continente, América para los americanos, venga el petróleo para acá, y ahora sí vamos a ir a pegarle a este régimen que no nos gusta, que ha estado por años en contraposición, que de nuevo, quitando todo lo moral, bien o mal, pero este brinco petrolero no sé qué tanto le va a afectar a Estados Unidos en cuanto a precios, porque ellos ya desde enero aseguraron una muy buena cantidad de petróleo viniendo para acá, si no regalado, sí a un precio muy bajo, ¿no? Entonces se vuelve interesante porque creo que es parte de la jugada y parte de cómo están viendo las cosas y eventualmente lo que ocurra no ocurre en los mercados, tanto del commodity petróleo como los financieros, de alguna manera saben que están seguros porque por un buen periodo tienen cierta seguridad de que las cosas no se les van a mover drásticamente y pueden seguir jugando como quieren, ¿no? Coincido contigo y justamente como para ir cerrando el episodio, yo nada más, fíjate que me hace sentido un poco lo que dices y si tú lo ves desde el punto de vista económico, pensando como más Maquiavelo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar quién es el país que pudiera salir más afectado por el cierre de Hormuz, es China. En teoría. Porque, justo, en teoría, porque justamente China, tanto de Rusia como de Irán, es quien recibe gran parte del tema petróleo y a través de este canal. Entonces, si al final el canal se cierra, evidentemente sabemos que China tiene buena relación con todo aquello que no le gusta a Estados Unidos, ¿no? Entonces, de cierta manera, veremos cuál pudiera ser el comportamiento de Irán respecto a seguirle dando o no petróleo a China, porque si no, China tendría que revisar específicamente con Rusia, que es otro de los grandes proveedores de petróleo. Y entonces posiblemente, no lo sé, posiblemente justamente siendo jugando a la estratega, ¿no? Pues a lo mejor justamente también dice, bueno, pues a tu punto, Estados Unidos es yo acaparo reservas, Venezuela, el país con mayores reservas petroleras del mundo, me lo ejecuto, lo tengo, vamos con Irán, cierra el canal y a quien en teoría justamente le da más impacto es a su archienemigo económico segundo más grande del mundo o el primero más grande del mundo, que es China, ¿no? Entonces, pudiera ser ahí un tema interesante. Digo, ya estamos especulando de más o yo estoy especulando de más, pero sí es uno de los puntos, ¿no? Yo te diría, creo que fue una especulación que brincó en estos días. Incluso me llegaron un par de reels muy específicos hablando de toda estrategia, que le estaban pegando a China, que le cerraron la puerta con el petróleo que le mandaba a Venezuela, que es una realidad. Ahora con Irán y que seguramente están queriendo ahorcarle sus fuentes de energía y demás. Y la escuché y me quedé pensando, dije, puede ser. Sin embargo, creo que ayer justamente salió otra nota, ya no tipo RIR, sino más, una nota más, que medio era. Pero hacía justo ese análisis, decía, oye, curiosamente China ha estado muy callado con el tema de Irán. Curiosamente no ha hecho grandes... No ha hecho nada. Y si fuera cierto todo este tema energético, China ya hubiera brincado. Más bien, el análisis que me dejó pensando, dice, más bien lo que está demostrando es que China no estaba tan dependiente del petróleo iraní. De alguna manera se han encargado de desarrollar sus líneas de abastecimiento energéticas de otra manera, donde si bien a lo mejor le va a doler perder a Irán como proveedor, no era tanta dependencia como se estaba creyendo y se mantiene. Y creo que hace cierto sentido, de nuevo, porque si efectivamente... Sí, no ha dicho nada. Un tema grande, China ya hubiera brincado, ¿no?
No sé, Totalmente. no sé cómo está el tema, digo, así que son temas para pensar, ¿no? Que dices, qué tan Ajá, cuidado está y qué tanto vemos, pero no sabemos. exactamente. Pues bueno, Fer, no sé si quieras agregar algo más. Pues nada más que esperemos que no se ponga más serio el tema de la guerra que están dando ahorita, hay mucho país envuelto y pues que esperemos que la cuestión general económica y social para tanto Estados Unidos como para sobre todo México se mantengan bien y no se compliquen. Vamos a ver en las próximas semanas y esperamos no tardarnos mucho para volver a grabar antes de que, como va el año, creo que vamos a juntarnos y otra vez van a tener ya eliminados a 3 líderes globales. Exacto, sí, no, híjole, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Vamos a tener cambio completo hasta de continente, yo creo. Yo creo, exactamente. Nos vamos a ver una Pangea nuevamente ahí. Ándale. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Negocio de la Vida. Muchísimas gracias. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Google, YouTube Music, Apple Podcast y ya si se me olvida uno por ahí, Amazon Music. Y obviamente nuestro video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, de la campanita, comparta, comente. Muchas gracias. Hacemos esto con mucho cariño. Cada vez más espaciado, esperemos que no sea así, porque también por ahí posiblemente vamos a regresar justamente con mi primo Jorge a hablar más temas de industria en temas económicos. Y bueno, pues vamos a estar regresando. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, Fer. Muchas gracias, Arturo. Gusto saludarte.